Hace años escuché el caso de un miembro de iglesia a quien le otorgaron una medalla. Ahora usted se preguntará, ¿por qué le otorgaron a ese hermano una medalla? Bueno, se la otorgaron por ser el hermano más humilde de su comunidad. El problema es que después que le dieron la medalla, no se la quitaba de encima, sino que andaba exhibiendo la medalla. Tremenda contradicción, ¿no? ¿Era humilde realmente este hermano? Bueno, saque usted su propia conclusión. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, estamos aprendiendo que el amor es humilde. O sea, no es jactancioso, el amor no se envanece. La semana pasada veíamos que la humildad afectará profundamente nuestras relaciones humanas, es decir, nos guardará de una conducta ambiciosa, de una conducta ostentosa, de una conducta arrogante, de tratar a los demás con desprecio y desdén. La humildad nos guardará, como hemos aprendido ya, de la tendencia a ser obstinados y voluntariosos, de pretender bajar a todo el mundo a nuestro nivel. Y lo último que veíamos es que la humildad nos guardará de la autojustificación cuando seamos amonestados o reprendidos. Ahora bien, como yo les decía aquella vez, debemos recordar, hermanos, que en realidad no estamos estudiando la humildad. Ese no es el punto. Estamos estudiando el amor, más bien. Y en este caso en particular, estamos mirando la manera en que el amor promueve la humildad. Ese es el punto. Así que, habiendo visto en mensajes anteriores qué es la humildad, que ya la definimos con mucha precisión, y habiendo visto cómo se relaciona el hombre humilde con Dios y con los hombres, hoy nos tocará analizar cómo se relaciona el amor con la humildad. Esa es mi primera pregunta y única, por cierto. ¿Cómo se relaciona el amor con la humildad? O sea, ¿de qué forma uno se convierte en promotor del otro? Y lo vamos a ver ahí en pantalla. O sea, ¿de qué forma, repito, el amor se convierte en promotor de la humildad? Miren, hermanos, el amor verdadero y la humildad son hermanos gemelos. Donde se encuentra uno, está también el otro. Donde uno está fuerte y vigoroso, créame, el otro también lo estará. Eso es así. De hecho, es imposible concebir el amor sin humildad. El corazón orgulloso, el corazón soberbio, altanero, jactancioso, no es un terreno fértil para la delicada planta del amor. No lo es. De hecho, miren lo que dice Salomón en Proverbios 13:10. Vamos allá, Proverbios 13:10. ¿Qué dice el proverbista allí? Ciertamente la soberbia concebirá contiendas. Ciertamente la soberbia concebirá contiendas. Eso no es una mera probabilidad, mis hermanos. El orgullo y la soberbia generan contiendas. Donde estos males están presentes, no pueden promoverse el amor y la unidad. Eso es imposible. Por eso Pablo le habló a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículo 1 y les dijo: hermanos, yo quiero que ustedes con toda mansedumbre y humildad promuevan la unidad. No puede haber amor y humildad o unidad donde no existe esa virtud de ser humildes. Si lo tomamos a la inversa, entonces veremos que existe una relación muy estrecha entre el amor y la humildad. Alguien ha dicho que el verdadero amor divino es un amor humilde y que el amor que no es humilde no es verdaderamente divino. Repito esta cita. El verdadero amor divino es un amor humilde y el amor que no es humilde no es verdaderamente divino. Eso no viene de Dios.
Estas dos gracias del Espíritu, hermanos, son inseparables. La pregunta que debemos hacer ahora es la siguiente. ¿Cuál es la relación que existe entre las dos? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. El amor que promueve el Evangelio necesariamente tiende a la humildad. Repito, el amor que promueve el Evangelio necesariamente tiende a la humildad. Esa es la relación. Tan sencillo como eso. Hay una clase específica de amor que el Evangelio promueve y esa clase de amor a su vez promueve la humildad. Debo hacer hincapié en las palabras que estoy usando aquí, hermanos, y es que hay una clase específica de amor que el Evangelio promueve. O sea, estamos diciendo que el Evangelio promueve cierto tipo de amor. No que el amor es el camino para llegar al Evangelio. Ojo con esto que estoy diciendo y lo voy a repetir. Lo que estoy diciendo aquí, mis amados hermanos, es que el Evangelio promueve cierto tipo de amor, no que el amor es el camino para llegar al Evangelio. La Biblia no me enseña en ninguna de sus partes que somos salvos por medio del amor, no, sino más bien por medio de la fe. En Romanos 5.1, por ejemplo, noten lo que Pablo dice allí, Romanos capítulo 5, versículo 1, un texto conocido. Dice Pablo, justificados pues por la fe. O sea, él no dice allí, justificados pues por el amor, tenemos paz para con Dios. No, eso no es lo que dice. Más bien dice, justificados pues por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios. Por ejemplo, el caso de la mujer que ungió los pies del Señor en casa de Simón el fariseo, ¿lo recuerdan esa historia? La mujer que va a casa de Simón el fariseo, que ha invitado a Jesús allí a una cena. Bueno, el Señor, recuerden, explicó la conducta de esta mujer diciendo que ella había amado mucho. Ella había amado mucho porque tuvo una mayor conciencia del perdón que se le había otorgado. Sin embargo, noten que al final de la historia el Señor no le dijo a esta mujer, el Señor no le dijo, vete en paz, tu amor te ha salvado. Eso no fue lo que dijo. Cristo le dijo más bien, ve en paz, tu fe te ha salvado. Hermanos, amigos, somos salvos por medio de la fe, no del amor. Y esto es importante que yo lo aclare. Sin embargo, la Biblia también enseña que la fe verdadera promueve el amor verdadero. Donde no hay amor, podríamos concluir que tampoco hay fe. Donde no hay amor verdadero, podemos concluir que tampoco hay fe. En Gálatas 5:6, vamos allá, Gálatas capítulo 5, versículo 6, Pablo dice que la fe obra por el amor. Habla de la fe que obra por el amor. Esa es, en cierto modo, la tesis que Juan plantea en su primera epístola. Recuerden, somos salvos por medio de la fe, pero ¿cómo puedo saber con certeza que he creído? Bueno, porque amo a Dios y amo a mis hermanos. Eso es lo que dice Primera de Juan. ¿Qué diríamos de un individuo que afirme creer en Dios, que profese haber depositado su fe en Él, pero que al mismo tiempo diga que no le ama? ¿Qué podríamos decir de ese individuo? ¿Acaso nos atreveríamos a decir que esa persona es salva porque lo que se requiere en el Evangelio es creer y no amar? De ninguna manera, hermanos, imposible. Si este individuo hubiese realmente creído a Dios, le amaría, aunque no hubiese sido su amor, sino su fe, el medio a través del cual hubiese sido justificado. Porque la verdadera fe promueve el verdadero amor. Ahora bien, lo que decíamos hace un momento es que ese amor que promueve la fe y el Evangelio es una clase de amor que tiende a la humildad. Ese es mi punto.
Pablo dice en nuestro texto de Primera de Corintios que el amor es humilde, que el amor no es jactancioso y que no se envanece. Ahora, yo quiero considerar con ustedes, en el tiempo que me resta, algunas características de ese amor que nace de la fe, y van a ver de inmediato la relación que existe con la humildad, entre el amor y la humildad. En primer lugar, por un lado, el Evangelio nos lleva a amar a un Dios que es infinitamente condescendiente con sus criaturas. Eso es lo primero. Repito, el Evangelio nos lleva a amar a un Dios que es infinitamente condescendiente con sus criaturas. Miren, el Evangelio nos presenta a un Dios que es infinito en sus atributos y perfecciones. Eso está claro. Él es Dios y nosotros somos gusanos del polvo, criaturas pequeñas e insignificantes. Y lo que es todavía peor, criaturas pecadoras. Eso somos todos nosotros. Pero ese evangelio que nos revela a ese Dios, y esto es importante, también nos enseña que Dios ha condescendido, Él ha condescendido para tener comunión con sus criaturas. Ese evangelio nos enseña también que ese Dios estuvo dispuesto incluso a enviar a su Hijo unigénito, de modo que nosotros pudiéramos ser perdonados al apropiarnos por fe de su vida y de su muerte. Hermanos, ¿qué otra cosa puede promover el amor a ese Dios que no sea un profundo sentido de humillación? La condescendencia de Dios, esa condescendencia del Altísimo, debe promover la humildad de aquellos que le aman a Él. Si existe algo realmente antagónico al ser de Dios y a su carácter, ¿saben qué es? El orgullo y la soberbia. Esas son dos cosas antagónicas realmente al ser de nuestro Dios. Entonces, en la misma medida en que aumente nuestro amor por ese Dios condescendiente que se humilló, bueno, en esa misma medida florecerá la humildad en nuestros corazones. Eso es lo primero, hermanos. Lo primero, el Evangelio nos lleva a amar a un Dios que es infinitamente condescendiente con sus criaturas. En segundo lugar, el Evangelio nos lleva a amar a Cristo en su humillación. El Evangelio nos lleva a amar a Cristo en su humillación. ¿A qué me refiero? Bueno, por medio del Evangelio hemos venido a conocer a Cristo como la segunda persona de la Trinidad, que por amor a nosotros dejó su gloria, asumió nuestra naturaleza, tomó forma de siervo y estando en esa condición de siervo, estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos amarle a Él como aquel que se humilló de esa manera y aún así continuar actuando con soberbia y con orgullo? ¿Cómo? Hermanos, esa es una gran contradicción. De hecho, en el Nuevo Testamento nosotros vemos vez tras vez que la humildad de Cristo debe ser un ejemplo, un estímulo constante para aquellos que le amamos a Él. Jesús dijo cuando se humilló a lavar los pies de sus discípulos, ¿recuerdan allá en el aposento alto? En Juan capítulo 13, que dijo Jesús: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y qué encontramos en Filipenses capítulo 2? La kénosis de Cristo. Dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, Él se humilló, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ese sentir ustedes deben tenerlo. Cristo no escatimó el ser igual a Dios. También en Mateo capítulo 11 encontramos un ejemplo de esto que estoy diciendo, de cómo en el Nuevo Testamento vemos que la humildad de Cristo debe ser un ejemplo y un estímulo constante para aquellos que le aman a Él. En Mateo 11 Jesús enseñó un texto que ya he citado en otros sermones. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Recuerden que Jesús dijo que el siervo no es mayor que su Señor. No, hermanos, no, si Jesús estuvo dispuesto a humillarse de esa manera, esa humildad de Jesús debe ser un ejemplo y un estímulo constante para aquellos que le amamos a Él. Por otro lado, en tercer lugar, aparte de que el Evangelio nos lleva a amar a Cristo en su humillación, el Evangelio nos lleva a amar a Cristo como un Salvador crucificado. El Evangelio nos lleva a amar a Cristo como un Salvador crucificado. Hermanos, no solamente nos lleva a amar a un Cristo que se humilló, sino que también el Evangelio nos lleva a amar a un Cristo que estuvo dispuesto a llegar hasta lo más bajo en su humillación. Hermanos, tú y yo seguimos a un crucificado. Tú y yo somos seguidores de uno que el mundo mató, rechazó y crucificó. La cabeza de la iglesia, el Salvador de los creyentes, murió una muerte ignominiosa, vergonzosa. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos nosotros, que somos sus discípulos, sus seguidores, procurar alcanzar en este mundo una gloria que nuestro Señor no tuvo? El orgullo y la soberbia es inconsistente, mis hermanos, con el amor al Cristo crucificado. Él lo dijo claro, el siervo no es mayor que su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su propia casa? Y si esto hicieron al árbol verde, al seco, ¿qué no más se hará? Pero hay algo más, hay algo más. En cuarto lugar, el Evangelio nos lleva a amar a Cristo como aquel que fue crucificado por culpa nuestra. El Evangelio nos lleva a amar a Cristo como aquel que fue crucificado por culpa nuestra. Por tu culpa, mi hermano, por mi culpa. El mero hecho de que Cristo haya sido crucificado es un argumento poderosísimo para promover la humildad entre sus discípulos. Claro que sí. Pero cuando meditamos en el hecho de que Él fue crucificado por culpa nuestra, por causa de nuestros pecados, yo creo que el argumento toma entonces una fuerza mucho mayor. Hermanos, una pregunta, ¿qué tenemos nosotros que defender o que ostentar si somos tan viles que nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz? ¿Creemos nosotros en ese Cristo que fue crucificado por nosotros? ¿Amamos a ese Cristo? Pregunta entonces, ¿cómo podemos actuar como si realmente mereciéramos algo? ¿Por qué actuar como si nosotros mereciéramos algo? Hermanos, concluyo con esto. Creer en Cristo no es otra cosa que dejar de creer en nosotros mismos. Escúchame bien, mi amigo que estás ahí. ¿Qué es creer en Cristo? Creer en Cristo es dejar de creer en nosotros mismos. Es aceptar nuestra vileza, nuestra depravación, nuestra pequeñez, nuestra indignidad. Entonces, si tú eres vil, depravado, pequeño e indigno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Hermanos, que el Señor nos ayude a ser mansos y humildes de corazón, como nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En la próxima vamos a ir a la sexta característica del amor. El amor no hace nada indebido. Y ese será ya un nuevo tema. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude de corazón, hermanos, a aplicar cada una de las enseñanzas que hemos recibido acerca de esta característica de que el amor es humilde.